Tema tiro parabólico. Vamos a suponer que tenemos un lanzador de objetos que está a 25 centímetros del suelo, ¿sí? Y este lanza un objeto en una trayectoria parabólica, suponiendo que esto es el piso, ¿sí? Y este objeto tarda 1.15 segundos en alcanzar el suelo, ¿sí? Y viaja a una distancia de 4.5 metros. Entonces, la idea es determinar pues todos los parámetros que involucran este lanzamiento. ¿Cuáles son estos parámetros? Va desde la velocidad inicial en Y, la velocidad inicial en X y obviamente la velocidad inicial, así como su dirección. Podemos encontrar también la altura máxima que alcanza este objeto y a qué distancia lo hace desde su lanzamiento y en qué tiempo lo realiza, ¿sí? ¿Qué más podemos determinar? Pues también podemos determinar cuál es la componente en Y de la velocidad final, la componente en X de la velocidad final, su magnitud final y la dirección. Entonces vamos a hacer el cálculo de todos estos parámetros. Entonces empecemos. Fijemos los datos como altura inicial es 25 centímetros, pero vamos a fijarlo todo en metros, es decir, 0.25 metros. La distancia final de lanzamiento son 4.5 metros. Y el tiempo final de lanzamiento es 1.15 segundos. Entonces, con esta información podemos empezar a darle solución al sistema. ¿Cómo es esto? Entonces, como el primer dato que tenemos es la altura inicial, vamos a revisar la fórmula. Dice, la altura final, como el objeto cae al suelo, se considera la altura final como 0, ¿sí? Es igual a la altura inicial. ¿Cuánto vale la altura inicial? Pues es los 25 centímetros al cual se lanzó. En metros es 0.25. Más la velocidad inicial en Y por el tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? Esa no la tenemos. Esa sería una de las primeras variables que queremos encontrar. Este tiempo es el que tarda en caer al suelo. Ese sí lo tenemos y lo definimos como 1.15 segundos. Dice además la fórmula, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, la mitad de la gravedad es 4.905 y el tiempo es el que fijamos como 1.15. Entonces, si empezamos a resolver esto, nos va a quedar 1.15 veces la velocidad inicial en Y menos la multiplicación de estos dos términos de 1.15 por menos 4.905 es 6.4869. Entonces hay que despejar a esta variable. Este término está restando, va a pasar sumando. Este término es positivo, pasa restando. Es decir, nos va a quedar 6.4869 menos 0.25. Por último, este término está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. Y lo que vamos a encontrar con esto es, recordando, la velocidad inicial en Y. Entonces, la operación que hacemos es la resta. Eso da 6.2369 sobre 1.15. Y el resultado de la velocidad inicial es de 5.4234. Este valor que encontramos es en metros sobre segundo.
Otro dato que podemos encontrar es la velocidad inicial en X. Lo que vimos es la fórmula, dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo final. En este caso tenemos que la posición final está definida como 4.5 metros. Posición inicial es la que se considera en este punto, pero pues para X es 0. Entonces ni lo tomamos en cuenta. La velocidad inicial es el dato que queremos encontrar y el tiempo final pues es el tiempo total de lanzamiento, que es 1.15 segundos. Por lo tanto, de aquí podemos determinar la velocidad inicial en X despejando esta variable, que básicamente nos queda 4.5 entre 1.15. Si hacemos la operación, esto da 3.913 metros por segundo. Entonces ya encontramos las dos componentes de velocidad en esta trayectoria. Con estos datos ya podemos ahora determinar lo que es la velocidad inicial a partir de la fórmula del teorema de Pitágoras, que dice que las componentes al cuadrado, la suma de los componentes al cuadrado es igual a la velocidad inicial en este caso. Entonces, la velocidad inicial en X tenemos que es 3.913 al cuadrado más 5.4234, que es la componente Y al cuadrado. Esto nos da como resultado, el primero al elevarlo al cuadrado, 15.3119 más 29.4128. Si sumamos estos dos, nos da 44.7247. Y al sacarle la raíz cuadrada, encontramos que la velocidad inicial es igual a 6.6877 metros por segundo. El último dato a encontrar del origen es el ángulo al cual fue lanzada la partícula. La fórmula que se vio es que la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X nos da este ángulo, es decir, tangente inversa de 5.4234 entre 3.913. La división nos da 1.386 y al sacarle tangente inversa encontramos que el ángulo de disparo es 54.1889 grados. ¿Qué quiere decir esto? Del lanzamiento que se hizo del objeto, determinamos cuál es su componente en Y, cuál es su componente en X. Determinamos además la magnitud de la velocidad y la dirección. ¿Sale? Esos son los valores que hemos encontrado. Ya tenemos todo lo de lanzamiento. Podemos determinar también cuál es el tiempo que tarda en alcanzar el punto más alto del lanzamiento. Recordando que en este punto la velocidad final en Y es 0. Con ese dato y a partir de la fórmula que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, entonces tenemos que 0 es igual a la velocidad inicial en Y, que es de 5.4234 menos la gravedad, que es 9.81, y ese tiempo es el que queremos encontrar. Le vamos a llamar tiempo máximo. Si hacemos el despeje, el tiempo máximo es igual a la división de la velocidad inicial en Y entre la gravedad. Y esto da como resultado 0.5528 segundos. Con este valor podemos determinar entonces ahora la altura máxima, esta HM. ¿Sí? La fórmula dice que la altura final es igual a la altura inicial. La altura inicial fue de 25 centímetros más
la velocidad inicial en Y, que es de 5.4234, por el tiempo en alcanzar esa altura máxima, que es el que acabamos de encontrar como 0.5528, menos un medio de la gravedad, que ya fijamos como 4.905, por este tiempo máximo al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, esta multiplicación nos queda como 2.9983 menos toda esta operación elevando al cuadrado del tiempo es 1.4991. Y resolviendo esto, entonces encontramos que la altura máxima de este lanzamiento es 1.7491 metros. El último dato que quisimos mostrar de esto es cuál es la distancia que recorre el objeto hasta este punto más alto, ¿sí? Y para eso nos vamos a la fórmula de velocidad por tiempo, velocidad en este caso en X y tiempo máximo. La velocidad inicial en X tenemos que es 3.913 por este tiempo máximo que es de 0.5528, ¿sí? Si hacemos estas operaciones encontramos que da 2.1633 metros. Esta es esta distancia. Entonces ya tenemos todos los datos del punto más alto. Siguiente paso, ahora nos interesa cuando el objeto cae, ¿sí? ¿Cuáles son todas sus componentes? Ya sea, tanto la componente de velocidad final en Y, la componente de velocidad final en X, la velocidad final y su dirección. Entonces, para resolver esto, la primera es relativamente simple. La componente en X es igual a la componente inicial en X. Básicamente, entonces, el primer resultado es 3.913 metros por segundo. La segunda operación es la velocidad final en Y. Tenemos que la velocidad inicial en X es de 5.4234 menos la gravedad, que es 9.81, por el tiempo que tarda toda la trayectoria. Ya lo habíamos visto desde un principio como 1.15. Entonces esto da, esta multiplicación nos da 11.2815. Por lo tanto, la velocidad final en Y es esta resta, que nos da menos 5.8581 metros por segundo. Ya encontramos las dos componentes de velocidad final. Con esto podemos determinar la magnitud de esa velocidad final utilizando la fórmula de que la velocidad final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado, raíz cuadrada, es esa magnitud. Entonces sustituimos datos, 3.913 al cuadrado más, recuerden que este signo negativo, si lo vamos a utilizar en la calculadora, hay que ponerlo dentro de paréntesis, 5.8581 al cuadrado. Resolviendo, el primer término es 15.3119 más el segundo término al cuadrado es positivo 34.3178, todo dentro de una raíz cuadrada. Entonces 15 más 34 nos va a dar raíz cuadrada de 49.6297. Finalmente, entonces, la velocidad final es 7.0448 metros por segundo. Y el último dato que nos interesa es cuál es el ángulo final de este lanzamiento. Fórmula es tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Es decir, tangente inversa, la componente en Y es menos 5.8581 sobre 3.913. Esta división nos da como resultado menos 1.4971. Por lo tanto, el ángulo final de trayectoria es
menos 56.2584 grados. Este signo negativo se debe a que normalmente en un sistema de coordenadas manejamos los ángulos en este sentido, en este flujo, ¿sí? Al darnos negativo, lo que quiere decir es que este ángulo es en esta dirección, ¿sí? Por eso da menos 56 grados. Y ese es el resultado de la trayectoria. Entonces, recapitulando en este ejercicio, lo que se fijó es un movimiento de este estilo, ¿sí? ¿Qué datos es lo que teníamos inicialmente? Teníamos la altura, que es de 25 centímetros. Tenemos que el tiempo final al golpear este objeto es de 1.15 segundos. A ver, corrijamos esto para que se vea bien, ¿sí? Y teníamos que la distancia desde el lanzamiento hasta la caída del objeto es de 4.5 metros. Entonces, de esta información, lo que se encontró es, otra vez, la componente inicial del lanzamiento en Y, que fue de 5.42. Esto equivale a velocidad inicial en Y. La componente inicial del lanzamiento en X, que es de 3.91. Y con esta información tuvimos la magnitud de la velocidad, que es 6.69, redondeando. Todo es en metros sobre segundo, ¿sí? Y que la dirección de este lanzamiento fue de 54.19 grados. De último, también encontramos que la componente final del lanzamiento en Y es de menos 5.86, redondeando, metros sobre segundo. Hemos visto que la componente en X pues es la misma que tengo al principio, 6.69 metros sobre segundo. Y la magnitud de la velocidad final encontramos que era 7.04 metros sobre segundo. Y este lanzamiento tiene un ángulo de 56 grados. ¿Sí? La última información que se determinó es la altura máxima de este lanzamiento, que se encontró que es de 1.75 metros. Le llevó un tiempo de 0.55 segundos, recorriendo una distancia de 2.16 metros. Vean que no es esta distancia la mitad de la total. ¿Por qué? Porque el objeto cae más abajo de la distancia, de la altura a la cual fue lanzado. Y con esto terminamos todo el cálculo que tiene que ver con una trayectoria de tiro parabólico.